En el vasto tapiz de la historia antigua, pocos artefactos capturan la imaginación y desafían la comprensión como el disco de Festos. Este objeto singular, descubierto hace más de un siglo, permanece como uno de los mayores enigmas arqueológicos. Su superficie, cubierta por una secuencia de símbolos desconocidos, ha eludido todo intento de desciframiento. Representa un testimonio mudo de una civilización avanzada, pero su mensaje sigue siendo un secreto guardado por el tiempo. La fascinación que ejerce radica precisamente en su incomprensibilidad. Es un puente hacia un pasado que aún no logramos cruzar. El 3 de julio de 1908, el arqueólogo italiano Luigi Pernier realizó un hallazgo extraordinario en el Palacio Minoico de Festos, en la isla de Creta. Durante las excavaciones en una de las habitaciones subterráneas, emergió este disco de arcilla cocida. Estaba ubicado en un contexto arqueológico que lo databa con precisión. El disco fue encontrado en una capa de tierra quemada, junto a una tablilla de lineal A, lo que ayudó a establecer su cronología. Este descubrimiento se produjo en un periodo de intensa exploración de la civilización minoica. Festos era, en ese momento, un centro neurálgico de la investigación arqueológica. El disco de Festos es un objeto de arcilla cocida, casi perfectamente circular, con un diámetro de aproximadamente 15 centímetros y un grosor de 2.1 centímetros. Ambas caras del disco están cubiertas por una intrincada espiral de símbolos impresos. La cocción de la arcilla ha preservado estos detalles a lo largo de milenios. Se estima que el disco data de finales de la Edad del Bronce, específicamente del período minoico medio o minoico tardío y esto lo sitúa entre el 1850 y el 1600 a.C. Esta datación lo convierte en un contemporáneo de otras escrituras cretenses, como el lineal A. Lo que distingue al disco de Festos de otras inscripciones de la época es la naturaleza de sus símbolos. No fueron grabados a mano, sino impresos en la arcilla blanda utilizando sellos individuales. Esta técnica sugiere una forma temprana de tipografía o impresión. Los símbolos se organizan en grupos, separados por líneas verticales, y la espiral indica una dirección de lectura. Existen 241 símbolos en total, distribuidos en 45 grupos en la cara A y 31 grupos en la cara B. Se han identificado 45 signos distintos que representan figuras humanas, animales, plantas, herramientas y objetos abstractos. La repetición de ciertos signos y grupos sugiere una estructura lingüística o codificada. El propósito del disco de Festos ha sido objeto de innumerables especulaciones. Algunos investigadores proponen que es un texto religioso, quizás un himno o una oración. Otros sugieren que podría ser un documento administrativo, un calendario o incluso un juego de mesa. La falta de contexto comparativo dificulta cualquier conclusión definitiva. Su origen también es un misterio. Aunque fue encontrado en Creta, algunos han postulado que podría ser un objeto importado de Anatolia o de alguna otra región del Egeo. Sin embargo, la arcilla de la que está hecho parece ser de origen local. La ausencia de otros objetos con esta misma escritura en Creta es un factor clave en el debate. Desde su descubrimiento, numerosos eruditos y aficionados han intentado descifrar el disco de Festos. Sin embargo, ninguno de estos intentos ha obtenido una aceptación generalizada en la comunidad académica. La principal dificultad radica en la escasez de material. El disco es el único ejemplo conocido de esta escritura. Para descifrar una escritura, generalmente se necesita un corpus extenso de textos o una inscripción bilingüe. El disco de Festos carece de ambos. Además, se desconoce el idioma subyacente, lo que añade otra capa de complejidad. Las propuestas de desciframiento varían ampliamente, desde lenguas indoeuropeas hasta semíticas. A pesar de más de un siglo de estudio, el disco de Festos sigue siendo un enigma sin resolver. Su misterio ha alimentado la imaginación y ha inspirado a generaciones de investigadores. Es un recordatorio de que el pasado aún guarda muchos secretos. La persistencia de su incomprensibilidad lo convierte en un símbolo perdurable de la arqueología. El disco de Festos nos invita a reflexionar sobre la diversidad de las formas de comunicación en la antigüedad. Su existencia desafía nuestras concepciones sobre la escritura y la cultura minoica. Continúa siendo un faro de curiosidad, esperando el día en que su mensaje sea finalmente revelado.